Muy buenas noches con todos. Hoy estamos sábado 4 de diciembre 2021. El día jueves 2 de diciembre sale el artículo publicado sobre un dato importante a tomar en cuenta con respecto a la variante Omicron. Hasta el momento lo único que hemos tenido han sido noticias. Que México reporta el primer caso de Omicron, que se reporta el segundo caso en Japón, que Estados Unidos ya tiene 7 casos. Pero hoy en día tenemos un trabajo de investigación publicado en preimpresión, 2.7 millones de personas evaluadas en Sudáfrica, 37.000 personas reinfectadas. Tenemos hoy día una cifra exacta de lo que significa Omicron con respecto a la pandemia. Esto es un punto importante que acaba de ser publicado y vamos a compartir nosotros la parte científica de ese trabajo en esta transmisión en vivo. Así que los invito para estar hablando sobre ello y lo más importante, responder algunas preguntas que tengan dudas. Acompáñenme. Muy bien, buenas noches con todos. Estamos nuevamente en una transmisión en vivo. El objetivo del canal siempre es informar sobre los temas de salud. Agradezco a las personas que nos están acompañando en YouTube. Estamos también en una transmisión contemporánea con lo que es la parte de Facebook. Así que vamos a hablar hoy día sobre un tema ya que se va hablando de investigaciones científicas. Hasta ahora hemos compartido mucho de opiniones de expertos, hemos hablado de lo que dicen algunos en la parte de sanitarios en la salud o qué es lo que opinan algunas personas, pero hoy en día ya estamos hablando sobre documentos, sobre trabajos de investigación. Este es uno de los primeros que se está publicando con respecto a la variante Omicron y vamos a hablar sobre ello. En primer lugar, presentarme, quien les habla es el doctor Luis Pagacora Camargo, soy médico especialista en cirugía oncológica, investigador, doctor, maestro en medicina. Además de ser, en este caso, comunicador en salud, soy escritor, tengo 2 libros publicados, uno sobre cáncer y otro sobre COVID-19, la pandemia por coronavirus, cáncer, el enemigo oculto, 2 libros que hemos podido escribir. Estoy escribiendo un tercer libro, bueno, estoy escribiendo 2 libros más, estos estarán publicados probablemente uno de ellos sobre las variantes y vacunas a fin de año, y voy a escribir también un libro en base a lo que vaya avanzando con lo que es la parte de Omicron. Y probablemente en el libro que estoy escribiendo pueda agregar todo lo que sea Omicron. El nombre puede cambiar, probablemente el libro sea Omicron, variantes y vacunas. Puede ser un tema muy interesante porque Omicron va a generar una nueva pandemia. La gente no lo ve, la gente ve lo malo que está viendo hoy en día, lo que está viendo hace 2-3 días. No está viendo lo que va a pasar 4 o 5 meses. La variante Omicron es la variante dominante. 74% de Sudáfrica hoy en día registra variante Omicron. ¿Qué significó eso? Se llama desplazamiento, se llama selección natural, se llama lo que es la parte de la ley del más fuerte. El más fuerte sobrevive, el menos fuerte es erradicado. Alfa Delta, ¿quién se fue? Alfa. Omicron Delta, ¿quién se va a ir? Se va a ir Delta. Doctor, y todo lo que hemos visto con la pandemia, borrón y cuenta nueva, empezamos de cero. Eso vamos a analizarlo. Muy bien, no olviden suscribirse al canal. Lo más importante, los mensajes siempre que damos antes del video. Punto 1, transmisión en vivo. Son ahorita las 10 de la noche con 32 minutos. Si usted ve su reloj, son las 10 y 32. Así que es una transmisión en vivo, no es grabado el video. Punto número 2, el canal respeta los lineamientos de comunidad. He leído todos los lineamientos que existen en YouTube y en Facebook. Y respetamos y hacemos cumplir los lineamientos, ¿correcto? Entonces es muy importante que este canal no brinda desinformación médica. Voy a compartir el enlace y sobre todo el artículo de esta investigación que se ha dado en Sudáfrica. Es muy importante, esto lo mencionó la BBC News y lo mencionó el Washington Post, pero yo no voy a hablar sobre lo que dice un periódico o una revista. Yo voy a hablar lo que dice el artículo. He tenido que buscar el artículo, lo he encontrado, prácticamente lo he encontrado en el Twitter de la autora del artículo, que es la doctora Pillman, que es muy importante. Ya le he tenido que seguir para encontrar el artículo y para poder publicarlo. Entonces hemos hecho hoy día la búsqueda, no del Washington Post, no de lo que es el BBC News. Hemos encontrado el artículo y tengo acá el artículo que vamos a compartirlo en este momento, ¿correcto? Otro punto muy importante, el canal tiene el objetivo de ser informativo. Y la otra noticia importante es que no aceptamos opiniones. Opiniones, por favor, cualquiera puede opinar. Y eso no significa que tengamos la razón. Así que yo respondo preguntas, saludos, pero no respeto opiniones, no estamos aceptando opiniones. ¿Por qué? Porque las opiniones
es lo que lamentablemente ha llevado a la situación de la pandemia. Todo el mundo opina, todo el mundo cree que porque a uno le pasó algo y a otro no, lo que me pasó a mí es lo que tiene que ser. Eso es falso. Acá tenemos que basarnos siempre en investigación. Muy bien, para empezar, vamos a hablar entonces de este tema. Ustedes ven en pantalla el artículo. Vemos en pantalla el artículo. Entonces, tengo el artículo que lo hemos visto, como ven ustedes ahí. Una de las autoras principales es la doctora Juliette Pullman. Y en base a ello, sacan este artículo publicado este jueves. Este jueves lo sacan, este jueves 2 de diciembre. Publican este artículo en preimpresión. Y vamos a leerlo conjuntamente. Dice: incremento del riesgo de reinfección de SARS-CoV-2 asociada con la emergencia de la variante Omicron en Sudáfrica. Entonces ahí dice: incremento del riesgo de reinfección asociado con la emergencia de la variante Omicron de Sudáfrica. Entonces nos vamos a Sudáfrica. Entonces vamos a hablar acá de la situación de Sudáfrica, ¿correcto? Vamos a hablar sobre Sudáfrica. Entonces nosotros conocemos que hoy en día tenemos un problema con respecto a la pandemia. Estamos nosotros entendiendo que estamos viviendo una nueva etapa. Yo sé que muchos no la entienden. Yo sé que muchos no creen que estamos viviendo una nueva etapa de la pandemia. Muchas personas piensan que hoy día, como se está registrando solo un caso, mire doctor, no sé de tanto, ¿por qué hace tanto problema? Mire, en México un solo caso. En Estados Unidos, bueno, el día primero 1, luego el día 2 más, ayer 4 más o 7 más. Bueno, todos son 10, son 15, no pasa nada. Señores, Sudáfrica en este momento ya está ardiendo. El incremento de casos de Sudáfrica se ha incrementado en un 45%. Ya se registran niños de menos de 5 años infectados con la variante Omicron. El 74% de las muestras positivas para COVID-19 en Sudáfrica son Omicron. Omicron. No es beta, no es delta, no es alfa, es Omicron. 74%. Les doy la cifra exacta, 74%. ¿Qué significa eso? Que Omicron ha venido y está votando a Delta. Le está diciendo: ¿sabes qué, Delta? Tú ya gobernaste. Año 2021 fue el año de Delta. Año 2022 será el año de Omicron. Importantísimo. Voy a hacer un video sobre eso. Buen tema. 2021 Delta, 2022 Omicron. Un punto importante. Entonces, se está confirmando lo que nosotros hemos mencionado en varios videos. En varios videos ya yo tuve la oportunidad de hablar hace un mes atrás de que África iba a ser el epicentro de la pandemia. Dicho y hecho, apareció Omicron. ¿Dónde se encuentra Sudáfrica? Se encuentra dentro de los países del continente africano. Nosotros hemos mencionado que Omicron va a desplazar a Delta. Dicho y hecho, en Sudáfrica, Omicron está alejando a Delta. Nosotros hemos mencionado que Omicron va a ser una nueva pandemia. Van a ver ustedes nomás, dentro de unos 4 o 5 meses, todo lo que estamos refiriendo. Entonces, es por eso, por favor, que en la parte inferior denle un me gusta al video, tanto en Facebook como en YouTube, para que se comparta la información y para que las personas vayan conociendo este tema. Este es el primer artículo que se está publicando sobre Omicron. No estamos publicando acá lo que dice un diario o un periódico, que muchos de los periódicos son muy respetados y tienen la información correcta. Estamos hablando como un canal médico, como un canal científico, el artículo. Y vamos a leerlo conjuntamente. Entonces, el artículo que menciona, dice: vamos a examinar el caso del objetivo. Evaluar lo que es la reinfección del SARS-CoV-2 y el riesgo que se encuentra a través del tiempo en Sudáfrica. En contexto de evaluar las variantes. Miren lo que hacen los autores. Los autores a través del tiempo van a evaluar el comportamiento de la variante beta,
de la variante Delta y de la variante Omicron. ¿Y cuál es el objetivo de este trabajo de investigación? Es evaluar cómo se comporta la reinfección. Cómo se comporta la reinfección a través del tiempo. Cómo se comporta la reinfección a través del tiempo en Sudáfrica, en el contexto de las variantes emergentes Beta, Delta y Omicron. Es un análisis retrospectivo que se evalúa en la parte epidemiológica. La parte de los datos se analizan del SARS-CoV-2 a través de las muestras obtenidas entre el 4 de marzo 2020 y el 27 de noviembre 2021. Miren ustedes, ¿cuántos participantes? No fueron 4, no fueron 5, no fueron 6, fueron 2 millones. 2.796.982 individuos confirmados con SARS-CoV-2. Por favor, señores, acá no estamos hablando lo que dicen, no, pero ¿saben qué? Los casos de Omicron, bueno, el paciente que detectaron en lo que es la parte de Estados Unidos, en California, está tranquilo. El paciente sudafricano de 51 años en México está tranquilo, no pasa nada. No, pero si los síntomas, sí, por favor, doctor. La doctora Angelico S. de Sudáfrica, en los 30 pacientes que ha atendido, dice que todos son cuadros leves. Señores, estamos hablando de información de 2 millones, no de 30 pacientes, no de un paciente aislado. Acuérdense que todos los casos Omicron en este momento extranjeros son vacunados, porque para viajar necesita vacuna. Es como para viajar necesita usted un pasaporte o un ticket aéreo. Si usted quiere viajar tiene que comprar su pasaje aéreo y tiene que tener visa y pasaporte. Si usted se quiere ir a Japón tiene que tener pasaporte y tiene que tener visa. Si no tiene visa, así usted sea quien sea en su país, no va a ingresar. Tiene que tener visa. Hay países donde no requiere la visa, pero son los países que tienen algún convenio bilateral, pero muchos países no tienen esos convenios y tiene que usted tener una visa. Si no tiene visa, tiene la plata, compra el pasaje, correcto. Tiene pasaporte, correcto. No tiene visa, no entra. No ingresa, así de simple. No, pero ya compré el pasaje, ¿y eso qué importa? Se devuelve a su país. Entonces, igual ahora, para viajar, ¿qué necesita? Vacunas. Entonces, por favor, no nos dejemos sorprender fácilmente en la parte de la información. No estoy diciendo que los casos ahorita son leves. Claro que son leves, pero son los casos que están registrándose recién. ¿Ya? Entonces lo que sí voy a pedir, por favor, es en la parte inferior, las personas que están en YouTube, denle un me gusta al video. Miren, nosotros estamos haciendo acá igual el esfuerzo de estar acá compartiendo esta información. Lo que yo voy a querer, más que todo, es de que se comparta la información y conozca más personas el tema. Entonces, a ver, somos 200 personas y vamos 100 me gusta. Si usted ahorita colabora dando un me gusta, van a llegar más personas y van a aprender más temas. Y no se van a dejar engañar con lo que dice el vecino, que dicen, no, pero Omicron, tanto espectáculo por Omicron. Omicron no da síntomas, es leve. La gente se deja engañar, va a estar en Navidad, va a enfermarse y se va a morir. Entonces, por favor, en la parte inferior, a ver, 30 personas para llegar a los 150. Compartan la información, denle un me gusta. No estoy pidiendo nada más, denle un me gusta al video para que la información se vaya compartiendo. Tenemos que nosotros informar a más personas. Tenemos que abrir los ojos a más personas que entiendan el problema que se está viviendo. Muy bien. Entonces miren ustedes este trabajo. Este trabajo lo hacen desde marzo 2020. Es decir, que desde que inició la pandemia hasta lo que significa noviembre 2021. Miren ustedes el trabajo que se han dado esos autores. Un tremendo trabajo. Una investigación bastante buena. Entonces, los autores evaluaron a 2.7 millones de personas positivas para COVID-19. Es muy importante que los individuos tuvieron secuenciamiento genético y en base a ello se hace el estudio. ¿Qué es lo que encontraron? Encontraron de los 2 millones de personas, 35.670 personas que tuvieron reinfecciones. De los 2 millones, 2.7 millones,
35.000 se reinfectaron. La sorpresa, ¿en qué momento se reinfectaron? ¿O con qué variante? La sorpresa se dio con Omicron. La sorpresa que ven los investigadores es con Omicron. La sorpresa que la ven es con Omicron. Entonces ven con Omicron el punto. ¿Y qué dicen los autores? Los autores dicen de que estos hallazgos son compatibles, con lo que significa que la variante Omicron causa mayor contagio que otras variantes. Y han calculado cuál es el riesgo. El riesgo es de 3 veces más reinfección por la variante Omicron que por la variante Delta que por la variante Beta. La variante Omicron causa reinfección con un riesgo de 3 veces más. ¿Esto cómo se traduce? ¿Esto cómo se entiende? Esto se entiende de que prácticamente si usted ya se infectó de COVID-19 1, 2, 3 veces, pues se va a volver a infectar con Omicron. Eso es lo que se entiende. En primer lugar, que si usted ya tuvo COVID-19, eso no va a garantizar de que usted no se infecte de Omicron, porque es como una nueva variante. Es una nueva variante. Es como un nuevo virus. Usted se va a infectar. ¿Por qué? Porque la inmunidad que tiene no lo va a proteger. Entonces, ¿qué significa esto? Que se va a volver a infectar. Se va a volver a infectar y va a tener daño y va a quizás agravarse, y tener el daño puede complicar lo que es la parte de la evolución de su cuadro. Entonces, lo que significa es que se va a reinfectar. Se va a reinfectar y este va a ser un problema bastante grave. Entonces, es importante que este trabajo ya va hablando sobre ello. Ya va hablando sobre la reinfección. Con esto nosotros entendemos claramente que el rol de la persona que ya padeció COVID-19 y que se enfrenta a Omicron, las defensas que ha generado no van a protegerlo de la reinfección. Con eso también podemos ir respondiendo que las vacunas tampoco van a tener un rol de protección marcada. ¿Por qué? Porque el virus tiene la capacidad de evadir esa respuesta. Entonces, vamos viendo nosotros puntos que hay que tomar en cuenta. Vamos viendo el riesgo de reinfección. Entonces, este tema es importante a conocerlo. Entonces, miren ustedes lo que dice el trabajo de investigación. El trabajo de investigación dice de que el riesgo de reinfección que se está viendo en lo que significa la variante Omicron es bastante notorio. 3 veces más riesgo de reinfección. Ese es un punto importante que tenemos que tomar en cuenta, porque esto va a complicar la pandemia. Entonces, ya desde hoy día estamos mencionando, Omicron se está comportando como una nueva pandemia. Estamos viendo que si las personas se van a reinfectar, entonces, ¿qué significa ello? Que la inmunidad que han generado hasta ahora no los va a proteger. Es una nueva pandemia. En segundo punto, hay que conocer cuáles son las fases de la pandemia. Las fases de la pandemia son la que nosotros hemos entendido. Tenemos nosotros una fase 1, que son las ocurrencias de los casos esporádicos. Tenemos una fase 2, que son los casos importados que van contagiando a otras personas. Tenemos una fase 3, que es el contagio comunitario. Y tenemos una fase 4, que es la transmisión sostenida. Entonces, señores, estamos frente a una nueva pandemia. El agente infeccioso se llama Omicron. ¿Sigue siendo coronavirus? Sigue siendo coronavirus. ¿Es un SARS-CoV-2? Es un SARS-CoV-2. El problema es que estamos viendo nosotros de que hay más riesgo de reinfección. Entonces,
estamos viendo nosotros un problema importante que debemos mencionar. Entonces está viendo que Ómicron daría riesgo de reinfección. Y sobre todo un riesgo de reinfección de 3 veces más. Entonces este dato es para que nosotros tomemos en cuenta. Es un dato que nosotros debemos ya tomar en cuenta. Entonces todas las personas que ya pasaron COVID-19 y si no han aprendido a cuidarse, van a enfrentar una nueva reinfección. Y esto va a ser marcado y lamentablemente se va a dar cuenta la persona cuando ya esté infectada. Entonces son datos importantes que tenemos que ver. Este artículo ya va dando datos reales. Entonces tenemos que tomar en cuenta de que el riesgo de reinfección es prácticamente como si tendríamos una nueva pandemia. Como si tendríamos una nueva pandemia. Entonces hay que tomar en cuenta la información y no hay que bajar la guardia. Estamos frente a una nueva pandemia y tenemos que estar atentos a los cambios que se puedan dar. Si nosotros tomamos conocimiento de ello, vamos a estar actuando de manera oportuna. Entonces el riesgo de reinfección está presente. Se ha hecho un estudio, se evaluó qué pasó en Sudáfrica a lo largo de toda la pandemia y se evaluó que comparando cuando estuvo beta, cuando estuvo delta y cuando estuvo Omicron, con Omicron se registró más reinfecciones. Entonces son datos que tenemos que tomar en cuenta y tenemos que analizar. ¿Estos datos para qué van a servir? Van a servir para que nosotros estemos alertas, para que nosotros no nos confiemos, para que nosotros estemos cuidándonos. Omicron se está comportando como una nueva pandemia. Puede empeorarse, puede empeorarse. La variante tiene el potencial de ser variante dominante, lo tiene. Lo está demostrando en Sudáfrica. En Sudáfrica el 74% de las muestras son variante Omicron. ¿Eso qué significa? Eso significa que la variante está sobresaliendo por encima de las demás variantes. Entonces son temas importantes que tenemos que ir analizando. Entonces ese es un tema importante que tenemos que tomar en cuenta. Entonces tenemos que tomar en cuenta y conciencia de que el trabajo de investigación que sale publicado este 2 de diciembre claramente menciona entonces que las personas están en riesgo de reinfectarse por la variante Omicron. Omicron le da 3 veces más de riesgo de reinfecciones. ¿Por qué? Porque se está comportando como otro agente infeccioso. Estamos viendo ahorita la etapa 1 de la pandemia. Los casos esporádicos. Estamos viendo nosotros la ocurrencia de los casos esporádicos. Esto es como lo que se vivió el año pasado, en el 2020, en la fecha de marzo y abril. Cuando se detectaba, acuérdense ustedes, el paciente cero. ¿Se acuerdan esa frase? El paciente cero. Esa es la frase, pues, el paciente cero. Es el paciente cero que se está evaluando de Omicron. Cada país ahorita está registrando el paciente cero. El paciente cero. Entonces, después que registren el paciente cero, ¿qué es lo que va a pasar? Van a venir las infecciones ya, sobre todo secundarias. Van a venir las infecciones secundarias, en donde se va a ir registrando pacientes que ya están infectándose, no estuvieron de viaje, pero tuvieron contacto con la persona que vino del extranjero y se infectó. Después de ello, ¿qué va a pasar? Va a venir el contagio comunitario, lo que puede estar sucediendo ahorita en Estados Unidos. Recuerden que en Estados Unidos el segundo caso es un paciente que estuvo en Nueva York y se fue a Minnesota y se contagió en Nueva York. Es decir, esta persona ni se fue a Sudáfrica, ni estuvo en Namibia, nada. Se infectó en Nueva York. ¿Eso qué significa? Significa contagio comunitario. Entonces, esa persona se infectó estando en Nueva York. Entonces, estos datos son importantes, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a responder preguntas.
Y de esa manera vamos ampliando la información. Entonces los invitamos a que vamos a empezar a hacer preguntas. Vamos a leer sus preguntas y vamos a entender ello. Entonces ustedes están viendo la bandera, por si acaso, de Sudáfrica. La bandera que está atrás mío es la bandera de Sudáfrica, donde se ha originado, bueno, es en Sudáfrica y en Botsuana que se ha originado Omicron, que son dos países en la parte sur del continente africano, ¿correcto? Muy bien, vamos a responder preguntas. Vamos acá a estar viendo el chat. Saludamos a las personas que están en Facebook también. Un saludo, gracias por estar acá presentes. Muy bien, no se olviden darle también un me gusta a la página para que se vaya compartiendo y háganse fans de la página, para que así tengan ustedes notificaciones de todos los videos que estamos nosotros publicando, ¿correcto? Muy bien, a ver, las personas que están en YouTube van a disculpar, miren, somos 314 personas y vamos 174 me gusta. Bueno, van a disculpar, hay como más de 100 personas que no están dando un me gusta al video. A ver, ahorita, por favor, 25 personas que le den un me gusta al video para llegar a los 200. Mire, es un sábado en la noche, son las 10:55. Yo podría mejor haber dicho, hoy día no hago transmisión y no pasa nada. Pero igual, lo hacemos para compartir. El mínimo, por favor, que lo mínimo que buscamos siempre es la reciprocidad, ¿no? Hay que ser recíprocos. Compartimos, correcto. Sea recíproco, no conmigo, con otras personas para que también tengan conocimiento de que existe el video. En la parte inferior denle un me gusta y aprendamos eso, reciprocidad. Seamos recíprocos, ¿correcto? Yo doy mi tiempo, yo doy conocimiento, yo doy investigación, correcto. Usted que da el apoyo para que otra persona conozca la información. Al final, si la otra persona se cuida, usted se cuida, y si usted se cuida, yo me cuido. ¿Por qué? Porque si usted no se infecta, yo no me infecto. Si mi vecino se infecta, yo tengo más riesgo de infectarme. ¿Qué tengo que hacer? Proteger a mi comunidad. La comunidad se protege, no nos infectamos y todos nos cuidamos. Entonces imagínense, eso se llama la inteligencia colectiva. Hay que aplicarla. ¿Correcto? Muy bien, gracias Rose. Muy bien a todas las personas que están dando el me gusta. Saludos. Roseliete, saludos. Mayra Valdés. Muy bien, una pregunta, doctor. ¿Ya reportaron casos de Sudamérica? Uy, caramba, Mayra Valdés. Estamos un poquito, creo que desfasados. Ya reportaron casos. Es más, el primer país de Sudamérica es Brasil. Eso lo hemos publicado ya en un video. Ahí está el video, el título grande. O sea, van a disculpar, está el video. Sí, un favor. Hemos publicado toda la semana de Omicron. Hemos registrado, ya hay más de 42 países con Omicron. En Sudamérica está Brasil y Argentina también tiene, todavía no hay información de ello, de un buque que estuvo en Cabo Verde, en la isla Cabo Verde, y hay una persona positiva para COVID, todavía falta la prueba, pero debe ser positivo, pero todavía no ha salido una comunicación. Pero Sudamérica ya tiene ya variante COVID. Es más, Brasil está exportando COVID, Omicron, porque el pasajero segundo detectado de Japón es de nacionalidad peruana, pero estuvo en Brasil. Así que Brasil ya está en fase comunitaria, ya está infectando a personas dentro de Brasil, igual que Estados Unidos. Ya está entrando a la fase 3 Brasil. Muy bien. Mayra Valdés, no, muchas gracias, saludos. Igual, sí, ya llegó a Brasil ya. Por eso hay que cuidarnos. La situación está difícil. Muy bien, a ver. En Centroamérica, igualito. Miren lo que ha pasado con México. Hoy día hablábamos del caso de México en el canal secundario. ¿Qué pasó con México? La variante se encuentra ya prácticamente desde el 21 de noviembre. Solo que recién ayer lo detectaron. Pero la variante ya estuvo ya en México hace casi 2 semanas. Entonces, importante conocer ello. Exactamente, Gloria Casares. Van a cerrar todos. Miren lo que dice acá. Cuando se tiene ya una fase 3, contagio comunitario, ¿qué hacen esto? En este caso, el gobierno dicta medidas de aislamiento social para cortar la cadena de transmisión. Y cuando ya entre en fase 4, las autoridades, para garantizar a la ciudadanía el mejor manejo, tienen que hacer cuarentenas y cierres. Entonces, imagínense lo que se puede venir. Muy bien, hay que tomar en cuenta ello.
Milagros Aliaga, sí, pues dice, hay un predicador que dice no las vacunas. Imagínense. Es por eso que también nosotros tenemos que tener acá, hacer la contraparte y estar comunicando el mensaje para que las personas se cuiden. Muy bien. Ah, no, Roselete, yo sé que no, México no es parte de Centroamérica, totalmente de acuerdo. Yo estoy hablando del caso de México. Usted me hacía la pregunta si a Centroamérica va a llegar, y le digo que sí va a llegar, y le hacía como referencia a México. No es que México esté en Centroamérica. En Centroamérica está Guatemala, como usted dice, que también es vecino de México. Pero no estamos hablando de que en Centroamérica se ha reportado, pero va a llegar. Hacíamos el ejemplo de lo que es la parte de México. Lo tomamos como referencia. No es que México esté en Centroamérica, por si acaso. Y si no, vámonos al mapa mundi, y vamos a ver. Entonces tenemos nosotros América del Sur, que tiene 12 países, y ahí están los países de Centroamérica. Tenemos Panamá, tenemos Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala, Centroamérica. Y de ahí nos vamos a Norteamérica, que prácticamente estaría por México, Estados Unidos y lo que es la parte de Canadá. Correcto. Cuando hacía la referencia, no es que México esté en Centroamérica. Hacía la referencia que al igual que en México sucedió el ingreso de la variante Omicron el 21 de noviembre, prácticamente también ya. Acuérdense que Panamá es una zona de contacto para lo que es la parte de vuelos. Al igual es un centro en lo que si uno quiere viajar, por ejemplo, a un lugar, Estados Unidos o a Europa, muchas veces son puntos, ¿no? Son los países que tienen así conexiones de vuelo, son Panamá, son Estados Unidos, si vienen más del sur es Lima, Brasil, son puntos de conexión de vuelos aéreos. Entonces, importante tomar en cuenta ello. Cristian, ¿en Perú no llega? No, pero ya probablemente ya esté. El problema que no se hace en Perú es todavía el secuenciamiento genético. Pero de que la variante debe estar acá también debe estar ya. Sino que van a demorar hasta que la encuentren. Muy bien. Laura nos dice, buenas noches, acá en México todos los niños están obligados a ir a clases. Miren ustedes, es un problema. En México tenemos un problema serio. Las autoridades todavía no han visto el riesgo de la pandemia. Muy bien, Julio Hernández, saludos. Ludis, saludos también. Dice, me puse la primera dosis de Sinovac, correcto, y al mes presenté inflamación de pecho, dolor de cabeza. Al mes, no, es otra cosa. Ludis, o sea, las molestias cuando uno se coloca la vacuna, sobre todo como una vacuna como virus atenuado que es Sinovac, las molestias son las 48 horas, durante las 48 horas que se coloca la vacuna, no al mes. Eso es otra cosa. Muy bien. Entonces hay que cuidarnos, no bajar la guardia. Un saludo a las personas que están en Facebook también. Fernando Mendoza. Muy bien. El molnupiravir para las variantes. Publicamos un video en YouTube. Va a ser útil porque el molnupiravir actúa como un antiviral frente a lo que significa la replicación del virus. Entonces va a ser útil. No solo el molnupiravir, sino también el Paxlovid, que es el fármaco de Pfizer. Muy bien. Juan Bravo, gracias por las palabras. Saludos también para usted. Rosalinda, hoy me puse el refuerzo. ¿Cuándo puedo pasar a tomar vitaminas? No, después de 2 semanas. Ahorita no. Acuérdense que las vitaminas le van a dar también la posibilidad de aumentar los riesgos de efectos secundarios o efectos adversos. Nada de ello. María Eugenia, exactamente, a mí también me parece que le dio COVID. Se colocó la vacuna y con las molestias tiene COVID. Así que hágase una prueba serológica para confirmar ello. Muy bien, Gloria Casares, la frontera Tijuana, San Diego, California deben cerrarla. Y dice que no lo hacen por la economía. Ese es el problema. En México es un problema serio. Muy bien. Yarisa, saludos doctor desde Ciudad de México. ¿Por qué las variantes vienen de África? Porque las personas, lamentablemente, acapararon vacunas. África solo tiene un 5% de toda la población vacunada.
solo un 5%. Es por ello que ahí se han originado muchas variantes. Es lamentable, pero es la verdad. Es lamentable que pase eso en África, y ya lo mencionábamos nosotros. Mírenlo, Gloria, en México llegaron caravanas y vienen muchos de África. Miren, pues, y sobre todo en México no quieren tomar medidas restrictivas. Lo que mencionó el subsecretario de Salud de México es de que no van a cerrar fronteras. Así que se vienen situaciones difíciles para México. Muy bien. Ludis, ahí me dio en julio COVID, correcto. ¿Se puede colocar la segunda dosis? Por supuesto, ya estamos ahorita a diciembre. Claro que sí. Colóquesela. Muy bien. Julio Hernández, las personas que tienen quimio deben vacunarse. Cuando pase el efecto de la quimio deben vacunarse, porque esas personas tienen poca defensa y con la vacuna no van a desarrollar mucho anticuerpo. No solo la vacuna, también el refuerzo deben recibirlo. Muy bien, Laura Reina, si su esposo tiene neumonía por COVID no debe tomar ninguna vitamina. Las vitaminas, acuérdense, miren, qué pena que todavía Laura Reina ha pasado un año y no conozca sobre todo la enfermedad. Acuérdense que en la enfermedad en COVID-19 no es el virus solamente que causa el daño, es la respuesta inmune. Y la respuesta inmune está alterada. Si usted le va a dar vitaminas, va a empeorar la salud de su esposo. No pueden tomar vitaminas, porque las vitaminas aumentan la respuesta inmune y eso causa más daño. Tienen que aprender eso. Ya vamos 2 años. Si eso no lo tenemos claro, lamentablemente ya se dice, guerra avisada no mata gente. Guerra que no conocen, ya sabe lo que va a pasar. Entonces, por favor, escuchar eso a estas alturas es que no tenemos conocimiento de lo que es la pandemia. Muy bien. Nancy, muy bien. ¿Cualquier enfermedad respiratoria disminuye la saturación de oxígeno? Bueno, si hay compromiso pulmonar y daño pulmonar, claro que sí, ¿no? Pero si no hay compromiso pulmonar, no debe haber ello. A ver, Ariel, doctor, entonces ¿tendría más mortalidad Omicron por los pulmones? Por supuesto. Imagínense, un paciente que tiene un daño pulmonar del 60%. Le da Omicron y prácticamente ese paciente se muere. ¿Por qué? Porque ya el pulmón va a estar destruido, que no va a poder respirar. Ángel Rodríguez, saludos desde Tijuana. Saludos. Muy bien, Patricia, su amiga. Ok, puede mi amiga pedir a su doctor que le dé tratamiento para venir neumonía. Miren, acá no es que se prevenga, hay que dar tratamiento. No todos los médicos, lamentablemente, tienen el conocimiento y comparten este manejo. Es por eso que, si usted requiere que sea evaluada, yo como médico he agendado, ahí pueden agendar ustedes las citas al número +51 996 831 867. Si usted desea que evalúe su caso, he visto más de 9000 pacientes. No hay problema, vemos el caso, analizamos y yo mismo le dejo la receta de lo que tiene que tomar. ¿Correcto? Porque si voy a pedir a un médico que haga eso, no lo van a hacer. Hoy día veo un paciente y prácticamente solo le están dando paracetamol. Entonces, ahí tiene el número para agendar una cita. ¿Correcto? Ahí tienen el número, todas las personas que desean agendar una cita. Muy bien, a ver, 20 personas. A ver, 20 personas. Para ahí, para que se comparta la información. Muy bien, 20 personas y llegamos a los 300. Excelente. Gloria, el presidente de África, sí, pues no fue el de... Acuérdense que hablar de África no es hablar solo de... África es un continente. Hay que hablar del país, ¿no? Por ejemplo, está Tanzania, Namibia, está Lesoto, Eswatini, Sudáfrica. Entonces, es en general. Sí, y sobre todo Tanzania ha sido un país en África que no han decidido vacunarse. Es un problema bastante serio. ¿Correcto? Sí, en África no solo hay países que no tienen vacunas, sino existían países que no creían en COVID y que no querían vacunarse. Y uno de ellos ha sido Tanzania. Rosalinda Franco, muchas gracias por el super chat. Un saludo cordial, igual a todas las personas que desean apoyar al canal.
está el super chat. De esa manera están colaborando con el canal. Ah, sí. Creo que el audio se había ido. Sí, ahora sí estamos acá presentes. Sí, bueno, entonces como les decía, hay que cuidarse. Un saludo, queríamos agradecer a Rosalinda Franco, gracias por el super chat. Igual Armantina, saludos desde Cuba, un saludo cordial. Gracias por estar ahí presente. No olviden compartir la información y cuidarnos. Miren ustedes lo importante que estamos viendo con respecto a esta investigación. Que la variante Omicron tenga mayor riesgo de causar reinfecciones es como actuar como si fuese un nuevo agente infeccioso. Es como si fuese otro virus. En donde las personas que previamente se infectaron, por ejemplo, una persona que se infectó de resfriado, no le da garantía de que no puede infectarse de SIDA. O no puede infectarse de otra enfermedad, de herpes. Porque no tienen relación una con otra. Eso es lo que pasa. Entonces hay que tomar en cuenta estos datos. ¿Correcto? Hay que cuidarnos. Y no hay que bajar la guardia. Ok, Margarita Rivera ya se escucha, excelente. Corina, los pilares. Lo que estamos escuchando y viendo ahora prácticamente son 3 días de periodo de incubación. Todavía no está confirmado. Si es así, en 3 días se debería estar iniciando los pilares. Todavía no hay confirmación de ello, ¿correcto? Miren lo que dicen. Su hermano se recuperó de COVID y se infectó con la subvariante AY4.2. ¿Se dan cuenta? Es por eso, y los cuadros después pueden ser peores. Entonces por eso hay que cuidarse y no hay que bajar la guardia, ¿correcto? Muy bien. Información sobre Sputnik. Bueno, todavía está pendiente de ser aprobada. Lo que ustedes conocen es lo que hasta ahorita hemos publicado en los videos. Mayor situación, todavía no hay relación vacunas con Omicron. Eso va a salir la próxima semana. Y van a escucharlo acá. Y van a escuchar acá toda esa información. Apenas tengamos información de vacunas, yo voy a estar compartiendo eso. Muy bien. Gracias. Perfecto, se escucha. Sí, muy bien entonces. Bueno, comunidad, yo voy a estar presente el día de mañana. Hoy día no quiero esforzarle mucho la voz porque si voy a seguir hablando un poco más, mañana me quedo sin voz. Y eso significaría que prácticamente no esté hablando una semana. Entonces, mejor nos cuidamos y mañana conversamos sobre ello. Entonces, gracias por estar acá presente. Mañana voy a seguir hablando de los temas que se van publicando. No olviden suscribirse al canal, compartir la información. Las personas igual que quieran apoyar al canal, gracias como Rosalinda, está el super chat. Y de esa manera nosotros vamos a seguir cuidándonos, ¿correcto? Entonces no bajemos la guardia, estemos atentos a ello. Y el día de mañana igual seguiré conversando. Muy bien, gracias por estar acá presentes. Vean los videos que hemos publicado. Y yo estaré mañana también conversando y dando más información. Un saludo cordial, muy buenas noches. Saludos.